Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les envío este video para apoyarse en el bloque 4 titulado La personalidad, teorías y rasgos y evaluación de la personalidad, por supuesto, para que de esta manera vayamos complementando lo que ya se ha estado estudiando y además podamos, pues, de esta forma ayudarnos en esta contingencia que se está dando y que las clases las vamos a estar dando de forma virtual a través de Zoom. Sin embargo, este video les va a ayudar a que puedan dar algunas repasadas. Les recomiendo que lo vean en partes, no todo de una sentada. Si lo pueden hacer, pues adelante, pero para que no se les haga muy cansado. Pero si lo pueden ver todo, adelante. Si no, en partes, ¿verdad? Ojalá les sirva y lo hacemos pues con mucho aprecio para que puedan valorar lo que es la psicología y también pues se ayuden en su materia de psicología y la puedan acreditar. Vamos a dar avance para que así podamos conocer más sobre estos temas que estamos trabajando. En primera instancia tenemos que saber qué es personalidad, ya que vamos a estudiar diferentes teorías, vamos a conocer rasgos si se alcanza el tiempo y también la forma de evaluarla. Entonces vamos primero a definir qué es personalidad. Personalidad se entiende como el patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas de una persona que persisten a lo largo del tiempo y en diversas situaciones. Todos nosotros tenemos pensamientos, sentimientos y conductas que son muy particulares, son muy especiales, cada quien tiene las suyas, son parecidas, eso es cierto, pero también es cierto que no son idénticas. Entonces, la suma de esos pensamientos, sentimientos, conductas de mi cuerpo físico, inclusive también forma parte de la personalidad. Otras definiciones hablan de la suma del carácter y temperamento original y único que distingue a una persona de otra. El carácter es lo que hemos aprendido y el temperamento es algo que hemos heredado, que lo traemos en nuestra carga genética. Entonces el carácter y el temperamento se suman y resulta una personalidad, el conjunto de pensamientos, sentimientos, conductas, etcétera, etcétera, que son únicos e irrepetibles y que hacen que se tenga autenticidad. Por eso la personalidad es algo que se tiene que estudiar. Ya vimos la percepción, la sensación, vimos algunas perspectivas psicológicas. Entonces, el conocer la personalidad pues nos va a ayudar a que podamos mejorar nuestra comprensión de la psicología, ya que la psicología estudia la personalidad de la gente, el comportamiento que hace, que no hace, por qué piensa de tal o cual manera y demás. Para eso han existido ya y existen diferentes teóricos de la personalidad en psicología que ya nos han dado muchas orientaciones. Sin embargo, sigue habiendo otras propuestas, otras teorías para estudiar la personalidad. En este caso vamos a conocer al primer teórico llamado Sigmund Freud, que también se le conoce como el padre de la psicología moderna. Este personaje fue un médico vienés. Aquí estamos viendo nosotros, pues pusimos esta imagen para que ustedes tengan una idea, aunque sea visual, de cómo era él. Él fue un médico que estuvo trabajando en consulta propiamente de pacientes, no psicológica, consulta médica, y él se dio cuenta que al estar atendiendo a sus pacientes, él encontró que al platicar de sus situaciones familiares, personales, de trabajo, la gente le platicaba y él se daba cuenta que a través de esas pláticas la gente también tenía cierta mejoría ante la dolencia física que tenía. Entonces eso fue un detonador para él empezar a estudiar, a conocer sobre la forma de pensar, de sentir de la gente, es decir, a conocer los fenómenos psíquicos de la gente. Sigmund Freud utilizó diferentes métodos en su momento, inclusive estudió la hipnosis, método en el cual hace que la gente sea susceptible a recibir órdenes
y que la realice. Ya muchos hemos visto algunos aspectos de la hipnosis pues en la televisión, pláticas, o alguien ha tenido la suerte, por decirlo de alguna manera, de estar en algún evento donde ya sea de paga o privado, no sé, con algún conocido. De pronto hay algunos que me han dicho eso, que han desarrollado la hipnosis, y pues es algo interesante, pero Freud en su momento la aplicó, la conoció, pero dijo, esto no necesito, y pasó a otras formas, a otros medios de estudiar la personalidad. Entre lo que él dice es lo siguiente, lo que él nos estuvo ofreciendo fue que él, como fundador del psicoanálisis, que así se llama su teoría, él decía que nuestra personalidad está arraigada en la dinámica del inconsciente, constituido por todas las ideas, pensamientos y sentimientos de los que normalmente no tenemos conciencia. Es decir, muchas cosas de nosotros, un 90% aproximadamente, un poco más, son cosas que tenemos en nuestra personalidad que no conocemos, que no sabemos, que desconocemos porque están ahí, pero ni siquiera sabemos que las tenemos. Ignoramos que las ignoramos. ¿Cómo será? Entonces es importante que se sepa esto. Y antes de avanzar, pues estas teorías que iremos abordando se consideran del grupo de teorías psicodinámicas, es decir, que todo lo que sucede en la persona está dentro del sujeto, son fenómenos psíquicos en términos de lo que ya hemos hablado. Bueno, ahora sí regresamos y vamos a lo que dice Sigmund Freud. Nos habla de que toda nuestra personalidad está en el inconsciente. Y además nos dice lo siguiente: Freud identifica a los instintos sexuales y agresivos como las principales pulsiones inconscientes que determinan la conducta humana. Una pulsión es un empuje, un detonador, es como un resorte secreto que nos empuja a que uno haga las cosas, en este caso la conducta humana, lógicamente. Esto es algo que distingue a Sigmund Freud, porque en la época que él empezó a plantear estas ideas, fueron muy revolucionarias, fueron muy controversiales. Mucha gente le pareció algo sumamente descabellado, fuera de lugar, pero sin embargo marcaron historia, marcaron un parteaguas en el estudio del ser humano, y es fecha en estos tiempos que las ideas de Sigmund Freud son muy revolucionarias, muy variadas, muy profundas, pero que sobre todo están relacionadas con el sexo, que siempre que se habla de sexo es un tema muy controversial por todo lo que ya se conoce de él y la forma de estudiarlo o de comprenderlo. Entonces, Freud nos habla de la conducta humana, que lo que la mueve es la agresividad y los instintos sexuales. Vamos avanzando. Y vamos a conocer también que Sigmund Freud, para poder estudiar a la personalidad, él hablaba de tres elementos: el ello, el yo y el superyo. Estos tres elementos que estamos viendo aquí los podemos estudiar de una mejor manera a través de la analogía del iceberg. Todos conocemos que es un iceberg. Un iceberg es un pedazo de hielo gigantesco que se encuentra en el mar, sobre todo en el polo norte y sur, lógicamente, y que lo que se alcanza a ver es una parte, esto que estoy indicando, pero ese pedazo de hielo gigantesco tiene abajo una serie o toda una parte muchísimo más grande de lo que se alcanza a ver en la parte de arriba, en lo que se ve que está fuera del mar. Así más o menos es nuestra estructura psíquica de la personalidad, ya que lo que se alcanza a ver en nosotros es muy poco y lo que hay dentro de nosotros es bastante, es muchísima información, cosas que Sigmund Freud le llamaba el inconsciente, el preconsciente, como alcanzamos a ver ahí, que es algo que está no en el consciente, pero que con un esfuerzo podemos llegar a él. Y el consciente es lo que uno capta ahorita con los 5 sentidos, que se da cuenta dónde está, pues está comiendo, está hablando con alguien y demás. Pero hay muchísimas
cosas, informaciones, aspectos que están en el inconsciente, están allá en la profundidad, están allá escondidos y que salen consecuencias o efectos de eso acá afuera y hacen que uno se comporte de tal o cual manera. Entonces el ello se forma de el placer, se forma de sacarle la vuelta al dolor, de buscar el placer, estar a gusto, tranquilo, disfrutando. Es decir, el ello es algo egocentrista, nada más busca su beneficio. Y lo tenemos desde el nacimiento, nacemos con él. Ello opera en el inconsciente, se encuentra en esta parte de abajo. Y como les digo, todos lo tenemos, de una u otra forma lo buscamos cumplir, lo buscamos satisfacer a través de alimentos, a través de viajes, a través de comprarnos algún objeto, estar con una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y en constante, movimiento, dinámica que tiene el ello, se presenta en nosotros. Ahorita tal vez algunos de ustedes no quieren ver este video, pero porque el ello no quiere, dice, ay, mejor me voy a acostar, mejor me voy a pasear, voy con mis amigos, me pongo a ver una serie, una película, me voy a comprar alguna hamburguesa, alguna pizza, algún alimento que me agrade, me guste. Ese es el ello. Pero sin embargo, también decía Sigmund Freud que tenemos el superyo, es el de acá abajo. El superyo es algo que actúa como guardián moral, ¿sí?, o de conciencia en la persona y le ayuda a funcionar en la sociedad. También se compara con las acciones del yo, con un yo ideal de perfección. Bueno, aquí falta una letrita, pero es decir, es lo que se espera de uno, es lo que quiere la sociedad, es lo que quieren los papás de nosotros, son las reglas, lo que tiene que hacerse. Ahorita ustedes tienen la idea, el superyo de ustedes les dice, tienes que estudiar, tienes que acabar tu prepa, tienes que acabar una carrera, tienes que formar una familia para muchos, tienes que tener un doctorado, tienes que tener una casa, tienes que tener una profesión, tienes que, es decir, todo es tienes que hacer. ¿Por qué? Porque así lo dicta la sociedad, el grupo donde vivimos. Entonces, el ello, a él no le importa tener dinero, no tener dinero, él quiere estar en un estado de placer, de que no esté sufriendo. Si el ello dice, ocupo dinero, va y lo roba, él diría, ve a robar y pues vas a tener el dinero. Sin embargo, el superyo aparece y nos dice, no, espérate, robar, eso es indebido, ponte a trabajar para que te lo ganes como debe de ser. Y entonces, el ello y el superyo están como en un combate, ¿sí? Están en una pelea constante. En algunas películas se representa como un ángel y a un diablo que están en nuestra cabeza y que están peleando entre ellos. Y ya después de esa discusión, por decirlo así, de esas diferencias que hay, entonces el yo define qué hay que hacer. Y el yo dice, bueno, pues quiero comer algo, pero tengo que hacer mi tarea, que ese es el deber. Y el yo dice, no, pues yo quiero comer algo, necesito satisfacer mi placer del gusto. Entonces, ¿qué hace el yo? Dice, bueno, quiero comer, pero tengo que hacer la tarea. Entonces define, sintetiza en una actividad y se pone a hacer la tarea la persona y a la vez está comiendo. Y ahí más o menos se cumplen las dos cosas. Sin embargo, muchas de las veces no se puede cumplir lo que el ello quiere o no se puede cumplir lo que el superyo quiere. Y eso genera angustias, conflictos. Alguno de ustedes ahorita quisiera irse de paseo, de vacaciones. ¿Quién no quisiera estar ahorita en la playa? Pues todos nosotros. Vámonos a la playa ahorita. Vámonos a pasear. Sin embargo, el superyo nos dice, no puedes salir porque ahorita estamos en una pandemia, te puedes enfermar y demás. Entonces el yo dice, bueno, ok, me quedo en la casa, ¿verdad? Sin embargo, uno quiere irse a pasear, quiere irse a la playa. Entonces, hay una pelea constante prácticamente, y esa pelea constante genera angustia, genera ansiedad. Entonces, para poder explicar todo esto, Sigmund Freud nos habla de esta estructura psíquica de la personalidad que está en constante fricciones,
el super yo y el yo, y entonces todo eso se da en cada uno de nosotros, generando angustia. Y esta angustia lo que hace es de que empiece a presentarse en nosotros pues esa pelea, donde aparecen mecanismos de defensa. Es decir, mecanismos que hacen que una persona, cuando el ello no quiere manifestarse, ¿verdad? Aparece el super yo, y a veces gana el super yo, pero a veces gana el ello y demás. Todo eso genera angustia, y todo eso genera que se presenten mecanismos de defensa. ¿Para qué? Para poder, digámoslo así, escudar nuestras debilidades. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros 9 mecanismos de defensa. Estos 9 mecanismos de defensa son los más comunes, los cuales hacen que la persona, cuando no puede satisfacer alguna cuestión del ello o del super yo, sale el mecanismo de defensa, que lo que está haciendo es que tapa, o sea, se defiende uno, pero tapa el error. Entonces, este mecanismo de defensa, prácticamente, pues todos los tenemos, a mayor o menor grado, todos los tenemos, y tenemos sí o sí uno más arraigados que otros, uno se expresan más que otros. Entonces uno tiene que ir descubriendo esto, porque parte del trabajo que uno tiene que hacer como persona, como crecimiento personal, que nos propone la teoría del psicoanálisis, es conocer estos mecanismos y empezar a que estos ya no se acrecenten. El mecanismo de la negación es un mecanismo que todos lo tenemos. Pasa alguna situación, alguna cosa, digamos en la escuela, como es un ejemplo donde pues lo vemos casi que todos los días. Una persona le decimos, bueno, ¿por qué no hiciste la tarea? En él el ello ganó, el super yo no pudo, y entonces ¿qué resultó? Pues no hago la tarea. Y uno le dice, ¿por qué no hiciste la tarea? Aparece el mecanismo de defensa, de negación, y la persona dice, no, yo sí hice la tarea. Está negando a reconocer la realidad. Dice, no, yo sí hice la tarea, o sería, a mí no me la pasaron, yo no tengo la culpa. Se niega eso. Dice, yo no supe de la tarea, yo no sé. Se niega a eso. Es decir, evade la realidad. Ese es algo muy común. ¿Y qué sucede? Pues en forma es un mecanismo de defensa, donde el ello tuvo mayor fuerza, no la quiso hacer, le dio flojera, se quedó acostado, se fue a pasear, se fue a divertirse al cine, no sé, a ver series, películas. Ganó el ello, y el super yo de pronto apareció y le dijo, haz la tarea, tienes que cumplir. Pero el ello fue muy más fuerte y ganó. Ya el otro día, cuando viene la circunstancia, pues a ver qué pasó con esto. No, pues yo no sé, no tenías información. Niega la realidad. Entonces ahí está uno. El segundo se llama represión. Este mecanismo consiste en excluir de la conciencia los pensamientos incómodos, es decir, quitar de nuestra mente aquello que me genera ansiedad, angustia. Generalmente esto pasa cuando hay algo muy fuerte en la persona, algún trauma psicológico. Un trauma, entiéndase, tradúzcase como un golpe, y claro que es psicológico. Entonces alguna persona tuvo una cuestión muy fuerte en su casa. Una dama de pronto, bueno, disculpen el ejemplo, pero ayuda, sufrió una violación. Entonces es normal que la persona que sufrió eso reprima ese pensamiento, esa experiencia de violación que tiene en su memoria, ese recuerdo, y lo manda al inconsciente. Allá abajo del iceberg, allá abajo lo mete hasta abajo, y la persona lo olvida, ya no recuerda que pasó ese evento traumático de violación. Sin embargo, los efectos que genera ese evento sí se van a presentar en la persona. Y tiene que haber un proceso psicológico para sacarlos. Esa es la represión. Tenemos la proyección, que consiste en atribuir a otros los sentimientos o mis pensamientos que estoy reprimiendo. Es decir, cuando le echamos la culpa a otra persona, no, yo no fui, fue fulano hizo, y esto. Y
En realidad uno fue, pero uno le pone la culpa a la otra persona. Proyecta sus errores en otro sujeto, en otra persona. Es que yo le dije que no hiciéramos eso, pero él me convenció y él tiene la culpa. Esa es proyección. Identificación, vámonos un poco más rápido. Identificación, consiste donde se adoptan las características de alguien que para mí son positivas y de esta forma, por un lado, puedo agradar a los demás. Me identifico con fulano de tal, con sutana, y me comporto como esa persona. La estoy imitando, ¿sí? Pero eso es terrible. ¿Por qué? Porque no soy como yo soy. Es decir, mis características como persona las dejo a un lado por imitar a otra persona, por tomarlas de otra persona, porque las que hace esa persona son aceptadas por la gente. Y de pronto las mías no las hago por miedo, porque creo que no me van a aceptar así, porque se van a burlar, etcétera, etcétera, porque todavía vivimos con el qué dirán, y entonces prefiero mejor tomar características de otra persona. Y estos son elementos, los mecanismos de defensa que Freud descubrió, analizó para conocer la personalidad, ¿verdad? Tenemos nosotros la regresión. La regresión es volver a conductas infantiles, ¿sí? Nosotros teníamos conductas y formas de defendernos de forma infantil. Mucha gente, o ustedes han visto, inclusive en películas a veces se representa que una persona comete un error y ese error que comete la persona, pues se le ajusticia, se le lleva a un juicio, se le enfrenta, se hace una con las personas dañadas y todo eso, y entonces la persona culpable, en vez de aceptar aquello, simplemente se queda en silencio y a veces toman la posición fetal, a veces se hacen pipí, una conducta infantil, ¿verdad? A veces empiezan a llorar, a hacer una rabieta como un capricho, pues son conductas infantiles. Hubo una regresión a una etapa infantil de la persona. Eso es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Tenemos la intelectualización. Este mecanismo de defensa consiste en que una persona, para no enfrentar la realidad y sus errores, sus limitantes, entonces dice, bueno, yo no hice tal o cual cosa porque de acuerdo al formulario número 1, a la indicación número 15, se dice que cuando hay una situación así, ya sea yacuyá, se procede de esta manera y entonces hago esto y posteriormente lo otro y así. Y entonces plantea todo un sinnúmero de aspectos propios, hasta muy científicos, para justificar su error. El error está, pero él dice, no, es que hice esto por esto y por esto y por esto y por acá. Muy científico, muy bien planteado, pero en el fondo es un error. Porque no hizo o porque sí hizo, aplica la intelectualización, es decir, para evitar problemas, esta persona explica de punto y cómo y pasó así y así y así, y eso es intelectualizar un error, ¿verdad? Se justifica, ¿verdad? A final de cuentas. Tenemos la formación reactiva, que es otro de los mecanismos. Entonces, este mecanismo consiste en que la persona exagera las circunstancias a manera de no decir la realidad. Todos los mecanismos de defensa son para evadir la realidad. Entonces una persona dice, uno le pregunta, ¿por qué no hiciste la tarea? Y la persona va a decir, no, maestro, pues si era mucha tarea. Me explico, yo no tenía el libro. Y es que eran muchas preguntas, eran 5 preguntas y para ella son muchísimas preguntas. Es decir, está exagerando las cosas. Nos lo pidió muy rápido y se lo pedimos de una semana con anticipación. Y es que no tengo dinero. Bueno, si vale 10 pesos el examen. No, es que es muy caro. Todo es, para esa persona es mucho. Todo lo exagera. Todo lo hace grande. Todo lo exagera. Se va a los extremos. Es un mecanismo de defensa. Nosotros vayamos conociéndolos, ¿sí? Para que podamos entonces poder identificarlos en nosotros y empezar a minimizarlos. Empezar a enfrentarnos a la realidad de nosotros. Tenemos el desplazamiento como otro mecanismo de defensa y consiste en disfrazar, cambiar los motivos. ¿Me explico?
emocionales inclusive que tenemos por otro. O sea, lo que realmente me está pasando, lo disfrazo y digo que me pasa tal o cual cosa por XY. Es decir, ¿por qué estás llorando? No, es que, aunque parece muy fuera de lugar, pero se ve en anuncios publicitarios y demás, ¿por qué estás llorando? No, me cayó una basurita en el ojo. Pero en realidad está llorando porque está triste por algún acontecimiento familiar o lo que sea. Pero se desplaza la realidad, que es por otra cosa. ¿Por qué estás llorando? No, es que la película me puso triste. Y en realidad está llorando porque tiene una decepción amorosa con su pareja, no sé. Entonces desplazamos, no enfrentamos la realidad. Y por último tenemos la sublimación, que supone redirigir los motivos y sentimientos que no podemos trabajar por conductas socialmente aceptables. Por ejemplo, en la sublimación está el deporte. Una persona, inclusive otras teorías también comparten esto, una persona que tiene un problema, una situación fuerte, pues si se pone a hacer deporte, con eso se va a ayudar a salir adelante. Si se pone a realizar alguna actividad cultural, música, pintura, pues poesía, todo eso ayuda mucho, o sea, ayuda. ¿Por qué? Porque se está sublimando esa situación. Por eso alguien tiene una situación angustiosa, difícil, ansiedad con algún problema, haga alguna actividad. En algunas partes le llaman laborterapia. Bueno, pues sublime, canalice por ahí esa ansiedad que tiene y más adelante podrá la persona pues ir reflexionando y aminorando esa situación, ¿verdad? En grandes rasgos lo digo. Estamos conociendo los mecanismos de defensa, pero también Sigmund Freud nos habla, para estudiar la personalidad, con su teoría de las 5 etapas psicosexuales del desarrollo. Todos los teóricos, casi todos, nos hablan de que para que una persona pueda desarrollarse como debe de ser, para que crezca como persona como tal, debe de pasar por repitiendo el término, desarrollo. Ir creciendo, así como una planta, pues primero se tiene que sembrar, se riega, sale la plantita, una hojita, dos, va creciendo, hasta que llega a ser un árbol de unos 30 metros, por ejemplo, con un tronco grandísimo y todo eso, pasan años. Todo eso es un desarrollo. Nosotros como seres humanos también tenemos un desarrollo. Y este desarrollo psicológico que plantea Sigmund Freud se fundamenta en 5 etapas: oral, anal, fálica, latencia y genital. Y estas etapas psicosexuales del desarrollo de la persona se relacionan cuando uno es niño o uno es bebé. Si ustedes se dan cuenta, vemos nosotros que la etapa oral, Sigmund Freud la abordaba cuando pues somos bebés. Durante el primer año de vida, pues el bebé tiene mayor placer por la parte de la boca. Acuérdense ustedes que Freud habla mucho del sexo, del placer, de la agresión, de la ansiedad. Son como aspectos centrales de toda su teoría y mucho tiene que ver con eso. Sin embargo, Freud dice, bueno, la primera etapa que tiene que vivir el bebé o cada uno de nosotros debe de ser la primera, es la oral, y esta se da más o menos en el primer año de edad, donde el niño o todos nosotros obtenemos placer por la boca. ¿Por dónde? Pues cuando uno está comiendo, cuando le dan el biberón o el bibi, como se dice, o cuando se está alimentando del pecho de su madre el bebé. Ahí tiene placer, tiene tranquilidad. Lo abrazan y está comiendo, tiene tranquilidad, tiene placer, está satisfaciendo sus necesidades. Entonces, dice Sigmund Freud que esta etapa debe de vivirla normalmente el niño. De otra manera, entonces va a caer en un problema cuando sea adulto. Este niño, este bebé, cuando sea adulto va a traer problemas, ¿verdad? Como fijaciones, se le llama fijaciones orales, como mascar chicle, morderse las uñas, fumar, beber en demasía, comer demasiado, de ahí los comedores compulsivos, tener una cuestión de besar dislocada o estarse metiendo la pluma en la boca, los dedos, es decir, todo lo que tenga que ver con la boca. Y es porque esta etapa se vivió de forma equivocada. Él nos dice de la etapa anal, también es otro tipo de
de etapa que tenemos que vivir, y esta se relaciona precisamente con el ano. Esta etapa es de 1 año de edad a los 3 años de edad, porque el bebé dirige su atención al placer de ir al baño, de hacer popó, de defecar. Ustedes saben, en la filosofía popular, sí, es decir, se platica todo esto de que uno de los placeres del ser humano es ir al baño. ¿Por qué? Porque una persona que tiene ganas de ir al baño, pues trae ganas y es incómodo y tiene que buscar la manera, y va y busca, y hasta que va al baño ya está tranquilo. Esa es una realidad. Entonces Freud relaciona ese placer con la etapa anal, que se da de 1 a los 3 años. Entonces el bebé, cuando va al baño, pues vive esa experiencia, es lo que él alcanza a captar. Y hay gente que cuando esto no lo vive adecuadamente, ¿sí?, entonces vienen los problemas, vienen situaciones que si se le estimula que haga popó cuando tiene esa edad, pues adelante. Pero si se le dice, no, aquí no te hagas popó, no, espérate hasta la casa, todo eso va a generar consecuencias en la etapa adulta. ¿Me explico? O cuando él hace popó y no se le cambia y trae el pañalito lleno de toda la popó, y entonces, o cuando lo obligan, ve a hacer popó, tienes que ir al baño, todo eso va a impactar en la etapa adulta, ¿verdad? Entonces, eso es importante que se vaya reflexionando. ¿Por qué? Porque hay gente, fíjense, hay papás que, ya te hiciste otra vez del baño. Todo eso que le estamos diciendo, él lo capta, lo va aprendiendo y va a afectar en esta etapa. Pero bueno, vamos avanzando. También cuando no se vive adecuadamente esa etapa, viene una fijación, que es una anomalía en la conducta de la persona cuando es adulto. Eso los iremos viendo, o de pronto lo investigan de tarea. Después tenemos la etapa fálica, que es la número 3, en donde cuando una persona no vive adecuadamente esta etapa, fíjense ustedes, la etapa fálica tiene que ver con el falo o con el pene del hombre en este caso, y la mujer con sus órganos sexuales, ¿verdad? De aquí les invito a que lean por ahí el complejo de Edipo y el de Electra, que son 2 historias griegas que se relacionan con lo que dice Sigmund Freud. La etapa fálica es de los 3 a los 6 años aproximadamente. Un adulto, fíjense ustedes, que no vive adecuadamente esta etapa, son vanidosos, les gusta ser exhibicionistas, son orgullosos, ¿sí?, son narcisistas, tienen una vanidad excesiva. Eso es importante, se sienten bellos, se sienten... ¿Por qué? Porque de pronto cuando hacían pipí, porque ahí también hay placer, se va a hacer pipí, el hombre se da cuenta que tiene algo que las niñas no tienen, ¿sí?, y ya eso lo hace sentirse mayor. De ahí lo que hoy por hoy se conoce, donde los hombres hacen muchas bromas de los penes que son grandes, que yo sí puedo. Todo eso no es otra cosa que rasgos o aspectos relacionados con la etapa fálica que no se llevó adecuadamente, y de eso está plagado el mundo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes la importancia. Una persona que vive normal su etapa, pues eso no es algo importante, es normal, es todo. Pero quien no, va a estar presumiendo que mi pene esto, que yo asá, que el mío es muy grande, cuestiones que tienen que darse cuenta que pues es una vanidad, es un narcisismo, es yo sí, yo tengo esto, yo. Entonces no es por ahí. Por eso se necesita que se vaya reflexionando en estos aspectos, ¿verdad? Por eso se habla del complejo de Edipo y de Electra. Les invito a que lo lean. Voy avanzando porque se nos va el tiempo. Tenemos la etapa de latencia. La etapa de latencia es como una etapa de pausa de los 6 años hasta los 11, 12 años, cuando se entra a la adolescencia, donde pues es un periodo, como digo, de pausa, de un desarrollo de aspectos propios, de concretar las etapas anteriores, aunque hayan quedado mal, pero se van concretando, y es como un receso, dice Sigmund Freud, ¿verdad? Pero es más tranquilo en relación a la oral y a la anal y a la fálica, ¿verdad? Entonces vamos avanzando a la genital. La genital, como dice su nombre,
es de los genitales, de los órganos sexuales, del pene en el hombre, de la vagina en la mujer, que en la etapa de la pubertad o de la adolescencia se empiezan a desarrollar, empiezan a crecer y empiezan inclusive a funcionar ya despuésito de la pubertad, a funcionar como tal, y el sexo empieza a formar parte importante de la vida de esas personas. Entonces, pues esta energía sexual activa muchas cosas que no se atendieron en su momento, a cosas de la etapa oral, de la etapa anal y de la etapa fálica que no se atendieron bien, las etapas que no se vivieron bien, que dejaron fijaciones en la etapa de latencia, pues no pasa nada, pero ya cuando se llega a ser adolescente empieza todo eso a relucir, a salir, porque la energía sexual es muy fuerte. El líbido le llama Sigmund Freud, y empuja todo aquello y empieza a darse un proceso, una etapa muy difícil. Y además, pues la importancia, el placer se concentra en los órganos sexuales, en el pene, y las mujeres en la vagina. ¿Por qué? Porque ahí hay una gran sensación de placer. Eso no es un secreto, se conoce, se sabe. Por eso dice Sigmund Freud que el sexo mueve prácticamente muchas o casi todas las cosas. Él habla de la agresividad, del poder y del sexo. Y así es. Y también si esta etapa no se vive adecuadamente, pues también vienen problemas, relaciones peligrosas, conflictivas, bueno, de todo eso. Una vista equivocada al sexo, gente que lo rechaza por completo, gente que está pensando en sexo todo el tiempo, pues tampoco es por ahí, ¿verdad? No es ni que se rechace, no es ni que se esté todo el tiempo en el sexo, pero es el desequilibrio propiamente que no se ha vivido como tal. Entonces, pues Sigmund Freud nos habla de estas etapas, oral, anal, fálica, latencia y genital, que son muy importantes, y sobre todo que uno las lleve, vaya viendo todo esto en su vida para que, bueno, irnos descubriendo, sobre todo, mejorar nuestra calidad de vida, ¿verdad? Vamos avanzando entonces. Vamos a continuar ahora con otra teoría. Esta se llama psicoanalítica. Distínguase en psicoanálisis de Sigmund Freud y psicoanalítica de Carl Gustav Jung. Este personaje fue discípulo de Freud. Fue tan brillante que el mismo Freud ya sentía que lo iban a desplazar, lo iba a desbancar. ¿Cómo será? Sigmund Freud hablaba mucho de los sueños. Esto no lo menciono ahorita, pero él hablaba mucho del estudio de los sueños, porque los sueños es una expresión del inconsciente y era una puerta para ingresar al subconsciente de la gente. ¿Y cómo será que él interpretaba los sueños? Pero ya llegó un punto donde la gente buscaba a Carl Gustav Jung que a Freud, y ya lo sentía, ya Freud se sentía desplazado, porque Jung era muy brillante, era prácticamente otro Sigmund Freud, muy inteligente, un genio tenía para el estudio de la psicología y demás, que tuvieron conflicto, y llegó un momento donde dijo Jung, bueno, pues yo mejor me separo y tú sigue con tus ideas y yo voy a desarrollar las mías porque no estoy de acuerdo con esto y con esto y con esto. Entonces Carl Gustav Jung empezó a desarrollar sus teorías, sus pensamientos, su ideología psicológica, su teoría, y él, pues hay muchas cosas, yo aquí les estoy resumiendo resumiendo bastante y dejando los puntos más importantes. Él hablaba del inconsciente, así como Sigmund Freud, pero decía que el inconsciente de todos nosotros se formaba de dos cosas: del inconsciente personal, que contiene los pensamientos reprimidos, experiencias olvidadas e ideas o no desarrolladas del sujeto, cosa de ahorita, de nosotros. Una persona ahorita, nosotros si nos vemos, tenemos cosas que no, pues pensamientos que no decimos, que son muy terribles de pronto, o parecen muy locos, entre comillas, ¿verdad? Parecen inalcanzables, utópicos, pero, y no los decimos porque, ay, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir?
No, pues ¿cuándo voy a lograr eso? Pero son pensamientos que uno tiene ahí reprimidos y ese es nuestro inconsciente, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de inconsciente, pero tenemos otro que él le llama el inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo, esta es una idea muy, muy revolucionaria, también muy, muy importante, porque este inconsciente, fíjense cómo dice aquí, es un río subterráneo de memorias y patrones de conducta que fluye hacia nosotros de muchas generaciones anteriores. Decía Carl Gustav Jung en relación al inconsciente colectivo que todos, la gente que vive en el Medio Oriente, en Europa, en América del Sur, etcétera, etcétera, todos como seres humanos compartimos un inconsciente, ¿sí? Tenemos uno personal, pero tenemos uno como seres humanos. Y ese que tenemos de seres humanos lo compartimos desde hace miles y miles y miles de años. Y que uno necesita, él decía, conocer ese inconsciente colectivo porque es el que en el fondo todos tenemos como seres humanos. Lo traemos desde hace miles y miles de años. Ese inconsciente colectivo, él nos decía, que se forma de arquetipos universales, aquí no le puse universales, pero ahí está, que dan lugar a imágenes mentales o representaciones mitológicas. Un arquetipo universal que forma parte del inconsciente colectivo es la mujer, es el hombre, ¿sí? Eso, el sol, la luna, que son cosas que están desde hace miles de años, ¿verdad? La vida, la muerte, Dios, esos son aspectos que siempre han estado, el diablo o la maldad, el bien, el mal, siempre han estado y están dentro de la psicología de las personas, en el inconsciente colectivo, hablando en términos de Carl Gustav Jung. Y él nos habla de que pues la persona es uno de los muchos, o sea, uno como ser humano es uno de los muchos arquetipos descritos por Jung. Y esta es la parte de la personalidad que nosotros tenemos, por lo cual somos conocidos por los demás, ¿sí? Pero fíjense lo que dice aquí, es como una máscara que nos ponemos para presentarnos ante el público, ¿verdad? O sea, uno tiene que darse cuenta que uno tiene una máscara. O sea, uno ante la gente es uno, ante los amigos es otro, ante sus papás es otro, ante el muchacho que le llama la atención, que le gusta, es otra persona, ¿sí? Pero uno debe de buscarse quién es realmente y quitarse todas esas caretas, esas máscaras que hacen que uno se vaya complicando. Entonces, bueno, en grandes rasgos, él nos habla de los arquetipos universales y de los más importantes es el ánima y el ánimus, que se relaciona el ánima con la figura femenina que tiene el hombre. Es decir, el hombre visualiza a la mujer, al aspecto femenino de una manera, y la mujer visualiza al hombre de una manera. Es el ánimus ¿verdad? Son dos aspectos, hay muchos, pero bueno, lo importante por lo pronto es que ustedes sepan que tenemos arquetipos universales que están en el inconsciente colectivo, pero que también tenemos un inconsciente personal. Ideas propias de Carl Gustav Jung. Y ya para avanzar, tenemos a Jung, que él nos habló de cómo estudiar a las personas. Él nos habló de las personas extrovertidas e introvertidas, términos netamente emanados de esta teoría psicoanalítica, que ahora estos términos pues están en todos lados. Extrovertido es aquella persona que tiene esa forma de ser, de decir lo que piensa, lo que siente, de expresar sus sentimientos, sus emociones, sin tapujos, sin limitantes. Una persona llega con alguien, oye, me siento mal, me pasa esto, ayer en mi casa esto, otro, mi pareja, mi familia, así es, y habla y dice todo lo que tiene dentro de sí, y no le es difícil decirlo, lo habla, lo dice, lo expresa, es extrovertida. Una persona que es introvertida es aquella que no habla o es muy reservada, a unos cuantos les va a platicar alguna situación personal, prefiere guardárselas.
Esa es la introvertida. De vez en cuando va a decir algo ahí a alguien, o tiene que tener mucha confianza para poder decir, bueno, me pasa esto, me pasa aquello. Es decir, hablar de sus sentimientos, de sus emociones, de sus sueños, de sus pensamientos, de sus metas. No se las dice a cualquiera. Ese es introvertido. Y prácticamente, si uno se pone a analizar, pues hay mucha gente extrovertida y mucha gente introvertida. Uno analícese, pregúntese si yo soy extrovertido o introvertido. Y de esta manera irá conociendo lo que dice Carl Gustav Jung. Y también tenemos que él nos hablaba de personas racionales e irracionales. Las racionales son aquellas que piensan todo. Uno les dice, oye, vamos a hacer tal cosa, a ver, pero si le hacemos así, le hacemos asá, y si planificamos y ponemos y aquello y lo otro y así y por allá, piensan demasiado, todo lo tienen que pensar, a todo le ponen mente. Y el irracional, y no es que sea malo irracional, sino que es una persona más digamos, impulsiva, más visceral, dirían algunas personas. Si siente hacer algo, lo hace. Si ve que las cosas, si oye que las cosas, si toca que las cosas se pueden hacer, pues lo hace, pero no lo piensa. Que también es bueno eso. O sea, no es que una sea mala o la otra sea buena, ¿no? Cada cosa bien aplicada y demás ayuda. Pero bueno, es una forma de estudio de la personalidad de acuerdo a la teoría psicoanalítica de Carl Gustav Jung. Vamos avanzando, porque tenemos otros teóricos importantes que quiero compartir con ustedes. Tenemos también aquí a Erik Erikson, también otro personaje bastante conocido en la psicología, y él nos dice sus ideas principales entre tantas, y menciono estas, las demás no es que no sean importantes, pero hay tanto que hablar de ellos. Erik Erikson tiene su teoría del desarrollo psicosocial y nos hablaba que la calidad de relación entre el papá y el hijo influye en la personalidad. Como uno se lleve con su papá, influye en su personalidad, pues determina si el niño se siente competente, valioso y con un sentido seguro de identidad. Fíjense ustedes, eso es imprescindible. Y también nos decía que la personalidad se desarrolla a lo largo de la vida y que esta tiene 8 etapas, o la vida tiene 8 etapas, y ahí se desarrolla la personalidad. Pero vean ustedes la importancia de uno sentirse valioso, de uno sentirse competente. Si uno no se siente competente o que vale, se va a truncar su vida. Por eso tenemos que ir analizando estos aspectos. Si hay una mala relación padre-hijo, todo eso se va a ir mermando, ¿verdad? Entonces él nos hablaba de estas 8 etapas de la vida, que uno tiene que irla reflexionando y que aquí mismo viene cómo se van a enfrentando. Entonces, digamos, hay una situación de la vida, uno tiene desconfianza por X o Y circunstancia que esté pasando en la vida. ¿Cómo se combate? Con la confianza. Pero eso es en uno, no es en los demás. Uno debe de tener autonomía frente a la vergüenza y a la duda. Ahí están las claves que nos da Erik Erikson para que uno pueda crecer como persona. Prácticamente aquí se está hablando de una terapia. Si uno aplica esos 8 elementos en su vida, va a crecer sí o sí irremediablemente en su vida. Entonces tenemos nosotros aquí la siguiente. Tenemos hay una culpa en alguna situación, uno se siente culpable. Bueno, ¿cómo sale de eso? Con iniciativa, adelante, bueno, vamos a salir adelante, a hacer actividades, a ir con esa persona que me siento culpable, a corregir, es todo, pero no es a quedarme en el pozo de la culpa, no. Entonces me siento inferior, ¿cómo salgo de eso? Con trabajo, ¿sí? Con laboriosidad, que ese es el término correcto ahí. Trabajando, me siento inferior, bueno, pues a seguir adelante, a luchar, no me voy a quedar con los brazos cruzados, adelante a trabajar. Acá está otro aspecto, hay confusión de roles, no sé quién soy, no sé qué papel me toca cumplir, bueno, a trabajar en la identidad, a definirme en mi identidad. Aquí está el punto 6, que es el aislamiento.
Yo me siento aislado, me siento recluido, ahorita estamos aislados por la contingencia. Aprovechemos eso para desarrollar la intimidad que debo de tener conmigo mismo, a conocerme a sí mismo, a mí mismo, a saber qué estoy pensando, por qué pienso tal o cual cosa, cuáles son mis planes, tener un proyecto de vida, ¿verdad? Eso, qué es lo que quiero hacer, etcétera, qué carrera quiero estudiar, cómo quiero seguir el semestre que entra, digamos, tener ese tipo de aislamiento, pero buscando una intimidad conmigo mismo, encontrarme a mí mismo. Tenemos acá el otro aspecto, creatividad frente al estancamiento. Me siento estancado, pues la clave para salir de estar estancado es crear cosas, hacer, buscar nuevas alternativas, nuevas formas de trabajar, de hacer, etcétera, etcétera. Ahí está la clave, ahí está la clave. Y tenemos el último, que es, ante la desesperación debo de tener integridad. Me estoy desesperando, me estoy cayendo en ya hacer las cosas a la y se va, de olvidarme de lo que realmente quiero. Entonces, pues la integridad es la clave, no te olvides, mantente firme a tu propósito, a tu plan de trabajo. Bueno, que se va a tardar, sí, hay que ser pacientes, y entonces lograré lo que yo quiero. Esas son en grandes rasgos, las etapas de la vida que todo ser humano tenemos que vivir, pero sobre todo mantener en nuestra personalidad los aspectos de integridad, de generatividad, de intimidad, de identidad, de trabajo, laboriosidad, de iniciativa, autonomía y confianza. Eso hace que uno sea una persona desarrollada ampliamente desde el punto de vista de la teoría del desarrollo psicosocial. Tiene que ver con la gente, fíjense ustedes, teoría psicosocial, de cómo me relaciono con la gente. Bueno, vamos avanzando. Y tenemos también otros teóricos no menos importantes. El primero es Alfred Adler, y que nos dice que la gente posee motivos positivos innatos y se esfuerza por alcanzar la perfección personal y social. Es decir, él dice que nosotros sí o sí nacemos con digamos, como con una carga genética, psicológica, de ser buenas personas, de crecer como personas, de hacer el bien, ¿sí? Pero él nos habla de este término también, del complejo de inferioridad, que precisamente es un obstáculo para que uno pueda cumplir con su perfección como social y personal. Y fíjense lo que se dice aquí: cuando se fija tanto la persona en sus sentimientos de inferioridad, se queda paralizado por ellos. Es decir, nosotros tenemos algo de complejo de inferioridad, eso es una realidad. Pero cuando uno le pone mucha atención a eso, cuando uno es que tengo este problema y tengo este problema y tengo este problema, ¿qué sucede? Eso lo colapsa, lo estanca, lo paraliza, y entonces no crecemos. Alfred Adler entonces nos dice, bueno, tienes un problema, un complejo de inferioridad o una limitante, por ejemplo, pasar al pizarrón, hablar en público, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hay que hacer? Enfrentarlo, porque si no lo vamos a agrandar y va a llegar un momento donde va a ser muy difícil eliminarlo. Por eso es mejor enfrentar, hacer. ¿Me voy a equivocar? Pues de pronto sí, pero ni modo, no me voy a quedar con los brazos cruzados, ya iré logrando el éxito. Y tenemos a Karen Horney, que ella, fíjense, es una mujer. Mucha gente dice, no, puros psicólogos. No, también hay mujeres muy extraordinarias, bastante brillantes, geniales en todos los sentidos. Y tenemos a esta mujer que dice, la reacción de una persona a los peligros o amenazas reales o imaginarias, a las que ella definió como ansiedad, es una fuerza motivadora más fuerte que la pulsión sexual o líbido. A ella aquí ya está difiriendo de Sigmund Freud, que dice que el problema es el sexo mal llevado o mal comprendido. Y ella dice, no, hay otra ansiedad que nos da el peligro y amenazas, que esa es más fuerte que la sexualidad. Entonces, y ella dice, esa es una fuerza motivadora. Ella dice, bueno, yo tengo un reto,
me da miedo, me da nervios, pero precisamente esos nervios son los que yo tengo que aprender a utilizar a mi favor para salir adelante. En vez de que me estén dañando, más bien los agarro para salir adelante, que sean como un empuje, una plataforma para salir adelante. Es lo que decía ella, y es una cosa extraordinaria, porque uno debe de aprender a utilizar esa fuerza para uno ayudarse. Y también ella dice, acá en la parte de abajo, enfatizó que muchos de los rasgos de la personalidad que distinguen a las mujeres de los hombres son determinados por la cultura y no por la anatomía. Mucho, fíjense ustedes, mucho de lo que pasa con las mujeres es social. O sea, es la cultura, no es algo que traigamos genéticamente, no es parte del cuerpo, no es que la mujer tenga piernas, tenga busto, tenga caderas, no es tanto eso, es la cultura que se está desarrollando de esa manera. Me explico, es la sociedad, la gente, las ideas que tenemos en la cabeza, que para mí eso pasa con el tiempo. Me explico, ojalá que vaya cambiándose eso, que seguramente sí, la historia nos lo dice que sí, porque la mujer pues tiene su potencial como el varón y demás. Pero bueno, son las ideas de Karen Horney. Y tenemos también a otros aspectos importantes, la teoría humanista de la personalidad, que ya no es la que habíamos dicho que emana de adentro de la persona, sino que es diferente. Esta habla de la parte humana de la persona. Y este personaje se llama Carl Rogers, ¿sí? Se apellida Rogers, y es la teoría humanista. Y este personaje nos dice que la gente desarrolla su personalidad al servicio de metas positivas. Se parece a Alfred Adler, porque también piensa en que la gente tenemos todo para triunfar y que ese impulso biológico ayuda a hacer lo que podemos ser. Tenemos un impulso biológico, tenemos esa pulsación y esa pulsación nos ayuda a que crezcamos como persona. Y eso se le llama tendencia a la autorrealización. Él utilizaba el término autorrealización para que cuando uno se desarrolle como persona, es cuando uno se realizó, cuando uno cumple sus metas, cuando uno hace lo que quiere hacer, cuando uno tiene su vocación bien definida y la desarrolla a plenitud, es cuando uno se autorrealiza. Es cuando, de acuerdo a Carl Rogers, uno ya ha conquistado o se ha conquistado a sí mismo. Y así habla de varios aspectos, como que es lo que nos ayuda a que uno se autorrealiza. La persona con funcionamiento óptimo es alguien cuyo autoconcepto, es decir, como uno se considera, coincide estrechamente con sus capacidades innatas, lo que uno trae de nacimiento, lo que uno ha aprendido, ¿sí? Lo que uno trae de nacimiento. Coincide con, es decir, yo me conozco bien qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, y eso coincide con mis capacidades innatas. Si una persona es buena, nació con la habilidad para pintar, porque eso, pues, imagínense, se trae eso. Hay gente que lo aprende a hacer, pero muchos ya nacen con eso. Si esa persona conoce bien ese concepto en sí misma, lo sabe que lo tiene, pues está conectado eso, hay una buena relación. Y además se dice que una persona funciona bien cuando esa persona fue criada con consideración positiva incondicional, pues tuvo la experiencia de ser valorada por los demás independientemente de sus emociones, actitudes y conductas. Pero los niños que crecen recibiendo consideración positiva condicional, es decir, había cosas que a los papás no les gustaba de ellos, entonces ahí vienen los problemas, ¿verdad? Porque se tienen que trabajar más adelante. Entonces aquí está la clave. Debemos de estar trabajando en relación a una consideración positiva incondicional a nuestros hijos o bien a la gente que nos rodea. Nosotros no podemos estar aprobando o desaprobando lo que la gente haga o no haga. Pues de pronto a uno no le parece, pero uno no lo va a limitar, uno lo respeta y es todo, ¿verdad? Y así. Esto es de Carl Rogers. Vamos avanzando porque no quiero hacerlo muy largo y tenemos aquí, ya para terminar, la personalidad se evalúa de diferentes maneras. Ya hemos visto algo de esto en pasadas ocasiones, pero ahorita lo retomamos. La entrevista personal es una forma para evaluar la personalidad. Y existen dos tipos.
La entrevista no estructurada y la entrevista estructurada. La estructurada se refiere a tener ya listas, preparadas, una serie de preguntas, de informaciones que quiero investigar en el sujeto. De pronto es el nombre, edad, la relación familiar, el matrimonio, los hijos, y preguntas propias de la personalidad. De hablar de, por ejemplo, sin decirle a la persona cómo es que investigar, indagar el id, o el ello, perdón, el super yo, conocer cómo es que se define el yo, hablar de si es extrovertido, introvertido, con preguntas que me van a arrojar la respuesta de eso, si es una persona racional, irracional, bien, en base a lo que hemos dicho, si él, en base a las etapas de Erik Erikson, bueno, cómo las tiene él trabajadas, a lo mejor eso no lo tiene. Bueno, ahí en la entrevista estructurada voy haciendo preguntas que me van a arrojar esa información. Y la no estructurada, pues es como van saliendo las preguntas de acuerdo a lo que se va dando en la entrevista. No tengo preparadas preguntas. La observación también hay de dos tipos, estructurada y no estructurada. La estructurada, pues yo ya tengo claro qué voy a estar observando en el sujeto, en un grupo de personas, etcétera. Nada más eso voy a observar. Y la no estructurada, pues voy a estar observando todo el conjunto, y lo que me parezca importante lo voy a anotar, voy a tomar registro, ¿verdad? Eso son las formas de evaluar la personalidad. Tenemos las pruebas objetivas o los test psicológicos objetivos, ¿sí? Es test y prueba es lo mismo, pero hay objetivos que también se conocen como psicométricos, y están los test o pruebas proyectivas, que son, entre comillas, subjetivos, pero pues también muy usados. Estos test psicométricos pues se indagan en la personalidad haciendo preguntas, etcétera, de tal forma que se junta una serie de datos que, codificados numéricamente con algunas operaciones aritméticas, de ahí resulta ciertos rasgos de personalidad del sujeto en base a las preguntas que se le hicieron. Y las pruebas proyectivas son aquellas que, por ejemplo, a través de un dibujo, a través de una plática que puede de redactar una historia, la persona puede ahí proyectar, fíjense, este se relaciona con el mecanismo de defensa de proyección, puede proyectar sus problemáticas. Con una prueba proyectiva se puede sacar información del inconsciente. Y por eso puse aquí la botella que vimos en clase, porque esta botella saca lo que hay en el inconsciente de la persona. ¿Ustedes qué ven aquí? ¿Delfines o una pareja? Bueno, habrá gente que ve los delfines, habrá gente, o casi todos ven a la pareja, a un hombre y una mujer que están ahí pues desnudos. A ver si alcanza a ver eso, pues está el hombre atrás, la mujer adelante y todo eso. Y los delfines, pues ahí los delfines que están ahí dibujados. Ya cada quien irá viendo eso, pero ese es como digamos, los principios de una prueba proyectiva, porque así como esto de la botella, hay otros tantos dibujos, hay historias, el test del árbol, que es muy bonito, el test de la casa, que ojalá podamos hacer uno, ojalá se pueda. Tenemos el test de la casa, el del árbol, el de la figura humana, el de la persona bajo la lluvia. Hay muchos tests bien interesantes, muy padres, en el sentido de que arrojan mucha información de tipo proyectiva del sujeto. Entonces, bueno, hasta aquí esta guía. Espero les haya gustado y espero la estudien y la reflexionen. Y más que nada, de pasar la materia, quiero que apliquen hasta donde puedan lo que aquí se habla, para que mejoren su forma de ser, para que sean personas de mayor calidad. Que pasen buen día y nos vemos pronto.